acá una vez más vamos a hablar con personalidades, personas que se especializan en determinadas cuestiones que a veces a los seres de a pie se nos escapa, pero que son fundamentales para poder trazar un análisis conceptual de todo lo que es la realidad actual, lo que pasó y el futuro. Y en este caso vamos a hablar con Jorge Cholvis, es un constitucionalista muy reconocido. Y hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Luciano? ¿Qué tal? Gusto hablar contigo. No, al gusto totalmente nuestro. Para nosotros es un placer iniciar este camino de conocimiento, de apertura mental que, bueno, vos no vas a iniciar, que tiene que ver con el constitucionalismo y la cotidianeidad de todo lo que nos sucede. Y en este marco, bueno, quería preguntarte algo tan básico pero tan profundo como es que, ¿qué es el constitucionalismo y qué influencia tiene sobre la soberanía nacional y la identidad de la nación argentina? Bueno, en realidad estamos a un tema importantísimo y yo te diría que por ahí entramos un poquito antes. ¿Qué es la Constitución? Que nos va a permitir después hablar de constitucionalismo. Claro. En realidad la Constitución escrita jurídica es la institucionalización de un proyecto de nación al más alto rango normativo. Es la expresión jurídica de la constitución real, sociológico, material de una comunidad, o sea, del poder de la sociedad en un momento determinado. La constitución escrita es la expresión jurídica de la constitución real. Por eso, cuando hablamos de constitución, es indispensable que tengamos presente que podemos decir que tiene dos facetas, la escrita jurídico-formal y la real, sociológica y dinámica, que es el ámbito donde dirimen su prevalencia los distintos sectores sociales y políticos que priman en una comunidad determinada. Y según sea el sector social que predomina, ese proceso avanza hacia retrocede hacia el statu quo o avanza hacia una nueva instancia social. Toda comunidad política ha tenido una constitución. Tal es así de que desde el tiempo de Aristóteles se puede señalar que él indicaba que constitución y sector social dominante es lo mismo. Toda comunidad política tiene una conformación de la estructura de poder, la geografía, las características del pueblo, la historia. En realidad lo novedoso en este tema de las constituciones es el tema de la constitución escrita, que surge a fines del siglo XVIII, en dos procesos revolucionarios como fueron en Norteamérica, la lucha de las colonias americanas contra el imperio inglés, y después a los 2 años en Francia, en plena revolución francesa, donde se reflejan esos pensamientos, esa ideología de la burguesía en su fase ascendente, que la refleja en textos constitucionales. Ahí nace la constitución escrita, y ello me permite, quizás en otra oportunidad la podemos desarrollar con más tiempo, la definición de generaciones constitucionales, que son cortes verticales que reflejan una matriz común. Por ejemplo, la que surge de América, una constitución que refleja una constitución representativa, republicana y federal, o en Europa, a través de otro proceso distinto, que refleja la figura o el diseño de monárquico, parlamentario y unitario. Esas dos genealogías constitucionales son cortes verticales que están en todos los procesos históricos de los países y aún en el interior de cada uno de esos países. Y a su vez hay otro concepto que es necesario tenerlo presente, que hay generaciones constitucionales, que son cortes horizontales. Esto quizás es muy novedoso y quizás precisa más explicación, pero las generaciones constitucionales en realidad son como los círculos del árbol que van denotando la antigüedad. Leer esos textos ya te da la fecha. Por ejemplo, tenés las generaciones de fines del siglo XVIII, a los que he mencionado, o la de mediados del siglo XIX, la Argentina de 1853, la de México de 1857, cuando estaba bregando, luchando
el país mexicano contra el vecino mayor, o tenés las constituciones que surgen luego de la Segunda Guerra Mundial, donde la Argentina el 11 de marzo de 1949 inicia y la pone al país al primer plano del constitucionalismo social, o también tenés en la década del 90 del siglo XX cómo surgen las constituciones proclives al neoliberalismo, al constitucional, producto del pensamiento del consenso de Washington, esas ideologías que ya venían impulsadas por Margaret Thatcher, Ronald Reagan, y que de alguna manera fueron llegando a los distintos países, y que por ejemplo la primera fue la Constitución de Colombia en 1991, o la de Perú del 94, o la de Argentina del año también 94. Es decir, los procesos históricos y sociales de los pueblos reflejan los ordenamientos jurídicos y constitucionales. El derecho es un producto histórico que refleja ideología, refleja principios, refleja valores, y por ello es indispensable que este tema de la Constitución y del constitucionalismo no sea solamente patrimonio de los abogados, de abogados o de letrados, es una cuestión que necesariamente precisa la participación protagónica de los pueblos en esta cuestión. Bueno, no sé si era Linares Quintana quien decía de que la Constitución es el pensamiento profundo de un pueblo sobre sí mismo. Sí, sí, Linares Quintana decía eso, pero también Linares Quintana tuvo una presencia académica que coadyuvó a la convalidación del bando militar del 27 de abril de 1956, que deroga una constitución sancionada por el pueblo argentino en el marco de una asamblea constituyente que ya la vamos a ver. Pero sí, siguiendo con los ejemplos y viendo que es bastante lejano el origen de todas estas cuestiones, en el propio Imperio Romano, en Roma, ahí existía esta cuestión, donde el patriciado romano era el que tenía la facultad de decir el derecho, la iuris dictio, usando estos latinazos que a veces a los abogados les gusta bastante. Entonces, una de las banderas de la lucha de la plebe romana fue por su derecho a saber cuál era el derecho. Por eso las constituciones también tienen un rol docente que implica el empoderamiento del pueblo. Claro. También en el sostén de la Constitución. Por tanto, hablar de la Constitución, hablar del constitucionalismo, es un tema de gran actualidad. Hace a la lucha de los pueblos por lograr el objetivo último y fundamental de la comunidad política, como es el lograr la vigencia de los derechos humanos básicos, o como se dice, la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Incluso la progresividad misma del derecho. Hoy día derecho no pasa por el detalle. El problema de los derechos hoy día pasa por el acceso a los derechos, y por eso es indispensable ingresar en el tema de la Constitución y del constitucionalismo en lo que se respecta a las normas de política económica constitucional, que son los medios e instrumentos que efectivizan esos derechos. Y que hoy día podemos decir que no solo están en las constituciones, sino que en el ámbito de la Asamblea General de las Naciones Unidas se han dictado una serie de pactos o declaraciones que tienden a ese objetivo. Ya este italiano Norberto Bobbio señalaba con precisión que el problema de los derechos no pasa por el detalle, sino que pasa por el goce efectivo de esos derechos. Por eso el tema que estás planteando es de suma importancia, y analizando lo coyuntural nos lleva a cuestiones estructurales que definen cuál debe ser un proyecto acorde a las circunstancias sociopolíticas de un país, y que no alcanza leer una constitución sin conocer las causas, cuáles fueron sus finalidades, cuáles fueron los resultados que ha dejado. Por eso, para saber qué constitución tiene un país o cuál debe tener, es necesario ingresar a todas estas cuestiones, que yo las reflejo en una metodología denominada revisionismo histórico constitucional. Son los procesos sociopolíticos de los pueblos que se reflejan en los ordenamientos jurídicos y constitucionales. Y ahora, con respecto a nosotros, hoy tenemos una constitución hace poco reformada por el 94, creada en el 53, 60,
reformada en el 49. ¿Cuál crees que es el camino constitucional argentino? ¿Qué características tiene? Bueno, la República Argentina, para ser sintético, en realidad tuvo tres modelos de constitución. El modelo agroexportador, del liberalismo en su etapa concurrencial de mediados del siglo XIX, que fue ese modelo que llevó a la Constitución histórica. El modelo de la Constitución justicialista, sancionada el 11 de marzo de 1949, que tuvo una vigencia breve, dado que el golpe de Estado de 1955 efectivizó un bando militar después de dar el golpe dentro del golpe, porque durante la primera etapa de ese proceso militar, el general Lonardi había jurado por la Constitución del año 1949, que era la Constitución en vigor. Por esa Constitución juraron los ministros y por esa Constitución juraron los jueces de la Corte Suprema. Esto sería menester que lo ampliemos en alguna otra oportunidad. Sí, Pero después que se da el golpe dentro del golpe, con el bando militar del 27 de abril se deroga esa Constitución. También debemos analizar el camino hacia la Asamblea Constituyente de 1957. Pero sí lo que debo decir ya, que la Constitución Nacional de 1949 es la gran desaparecida. No integra los antecedentes constitucionales de la República Argentina. La Constitución vigente, aún en su preámbulo, y en las ediciones de cualquier texto constitucional, podrás observar que dice: esta Constitución ha sido sancionada en 1853-60, con la reforma de 1866, 1898, y salta a 1957. La Constitución de 1949 es la gran ocultada, la gran desaparecida, aún en los antecedentes constitucionales de la República Argentina, a pesar de haber... Hola. ¿Hola? Sí, no. Hola. A pesar de haber sido sancionada por una asamblea constituyente, con los mayores recaudos de legalidad y de efectivizar la posibilidad que el pueblo se pida con la mayor libertad. Por eso, si ustedes caminan por el Congreso de la Nación, en la calle Entre Ríos, van a ver en las verjas del Congreso que hay en letras de bronce, en un molde, en una de las rejas, el preámbulo. Y ese dice el preámbulo de la Constitución, y al final dice lo que yo le he mencionado. Por ello, lamentablemente, la Constitución Nacional de 1949 no integra el debate político, no integra el debate académico, no integra el debate jurídico, y es la gran ocultada. Y venimos sosteniendo la vigencia de sus principios básicos en lo que hace al debate de nuestro tiempo contemporáneo, que lo podemos desarrollar en otra oportunidad. Y el otro modelo, que en Argentina, es el modelo del Consenso de Washington, del año 1994, producto del Pacto de Olivos, que lo podemos desarrollar con detalle, y que ingresa a la Argentina con esas generaciones proclives al neoliberalismo, y que se han sancionado en diversos países, y cuyos resultados, en lo que refleja a nuestro país, están en la práctica debidamente conocidos por las circunstancias que está viviendo el pueblo argentino, y que a su vez también se reflejan en otros países, en este marco del capitalismo financiero globalizado, con esta economía que, como bien señala el Papa Francisco, es una economía que mata, una economía de Descartes. Entonces, venimos sosteniendo que la República Argentina debe profundizar el debate, debe amalgamar un proyecto político nacional, debe impulsar del motor del proceso político, y el día de mañana con un nuevo proyecto nacional, una asamblea constituyente debe ir a diseñar la arquitectura de una nueva constitución, el cuarto modelo de constitución para la República Argentina. Por otra parte, en países de América, y cuando ustedes quieran lo desarrollamos con precisión, se han efectivizado procesos constitucionales que de alguna manera continúan esa puerta que abrió la Constitución del año 49, como son las constituciones de Venezuela de 1999, la de Ecuador y la de Bolivia,
del 2008, donde establece una nueva arquitectura constitucional donde reflejan ese nuevo tiempo histórico de los procesos políticos y sociales. ¿Cuál sería la tónica? ¿Cuál sería la tónica de este cuarto modelo constitucional? Bueno, ese cuarto modelo constitucional es un modelo que efectiviza no solo la participación protagónica del pueblo en el diseño de cada uno de esos textos, sino que a su vez va incorporando preceptos en lo que hace al rol del Estado, a cómo es imprescindible la defensa de los intereses nacionales, en lo que hace a los recursos naturales, en lo que hace a la soberanía en sus distintos aspectos, la soberanía económica, política, legislativa, cómo esos textos incorporan en forma expresa la obligación que tienen las empresas extranjeras cuando ingresan a realizar sus actividades, por ejemplo el caso de la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, de aceptar la vigencia de las leyes que rigen el Estado boliviano. Y a su vez, como por ejemplo, para citar muy brevemente, que tanto la Constitución de Ecuador y como tanto la Constitución de Bolivia establecieron que la responsabilidad de esos funcionarios que cometieron delitos y que afectaron al Estado y a los derechos del pueblo, son delitos imprescriptibles. Está escrito. Y así podemos ir definiendo y precisando con toda amplitud las políticas económicas, las políticas financieras, cómo se va delimitando ese actuar en el marco de esos tiempos, tanto en Ecuador como en Bolivia. Por eso no fue por casualidad el golpe de Estado que se le dio, ni tampoco por casualidad la voltereta que está ocurriendo en Ecuador, que se inició con el vicepresidente, después designado presidente Lenín Moreno. Por eso es importante que se conozca este nuevo constitucionalismo contemporáneo y cómo la Constitución de Venezuela de 1999, que también precede a estas dos, está en el marco de un pueblo que se encuentra luchando contra todas las agresiones que viene del factor externo de esa Constitución real. Es la lucha de los pueblos que se debe reflejar en el análisis de esa Constitución real y cómo en el fondo el derecho y los procesos sociales implican la necesaria participación y lucha de los pueblos. Por eso el amalgamar, y le voy a señalar, quizás esto en otra Luciano, en otra lo ampliamos, cuando se comienza un poco a definir que lo que es la Constitución escrita, y que esa Constitución escrita en realidad está sujeta a la presencia y las definiciones de la Constitución real. Ferdinand Lasalle, en Prusia, en 1863, en una de las 3 conferencias que dio sobre qué es una Constitución, por eso viene al cuento de lo que me estás preguntando, Ferdinand Lasalle utiliza un criterio, un ejemplo hipotético. Había existido un incendio en Hamburgo y Ferdinand Lasalle dice, bueno, en esa conferencia que se tituló ¿qué es una Constitución? Decía, bueno, se queman todas las constituciones, ¿y hoy cuál es la Constitución? Y decía Ferdinand Lasalle, bueno, va a venir el monarca y va a decir, no, la Constitución es esto. Y así sucesivamente van a venir opciones feudales, no, la Constitución es esto, los banqueros, los industriales, los militares. Y la pregunta del millón que hacía y respondía Ferdinand Lasalle, ¿y el pueblo qué puede decir? Y responde, y el pueblo en tanto y en cuanto no esté unido y organizado y en condiciones de efectivizar en el marco de la Constitución real de esa comunidad su prevalencia política, no está en condiciones. Es la unidad y organización del pueblo la que permite en el marco de la Constitución real definir a su favor esta cuestión del poder, que en realidad el poder refleja no solo la historia en la política contemporánea, sino que a su vez nos va denotando las distintas circunstancias de esos procesos históricos. Es
tiempo de avanzar en el debate, profundizar el debate. Como decía Arturo Enrique Sampay, padre intelectual de la Constitución del año 49, la importancia de elevar la conciencia jurídica política del pueblo como gran medio para lograr esa unidad de las mayorías nacionales de una comunidad política, para lograr esa cuestión esencial de una teoría del Estado. La teoría del Estado debe reflejar esos grandes principios. Por ejemplo, no es por casualidad que la Constitución Nacional de 1949, en su preámbulo, en su pórtico, tenía esas tres banderas: la soberanía política, la independencia económica, la justicia social y la cultura nacional, promover la cultura nacional. Ellas no son meramente banderas retóricas, sino que hacen a una teoría de un Estado que marcha en la senda hacia la emancipación. Y para lograr esas banderas, hacerlas efectivas, precisa tener resuelta la cuestión en el marco de esa relación de la estructura de poder que refleja la Constitución real. Es ahí donde hay que resolver la cuestión, y para ello es imprescindible la participación protagónica del pueblo y abrir el debate con profundidad, entre otras cosas que ya después la podemos ver con más detalle, pero esta es la esencia. Cuando analicemos de cuestiones coyunturales, necesariamente nos llevan a cuestiones estructurales en la vida del pueblo. Bueno, Jorge, la verdad, esto como introducción es oro, y bueno, vamos a estar hablando de todo esto que vos estás comentando, y vamos a ir profundizando no solamente en lo que es estas 4 constituciones y cómo deberíamos hacer la nuestra, sino también después hablaremos un poco de cuestiones coyunturales, como decís vos, pero dentro del análisis de este marco constitucional. Sí, es indispensable analizar los procesos sociopolíticos de los pueblos. Son pasos importantes para tener una comprensión sobre esta importante cuestión que has planteado del constitucionalismo y de la Constitución. Por eso podemos analizar los procesos constitucionales de los Estados Unidos, de México, de los pueblos de los hermanos de América, de qué ha pasado en pueblos contemporáneos de Europa.